Bueno, estoy encantada de compartir este ratito de tertulia que he tenido con una de las mujeres que para mí ha sido de lo más inspirador. He tenido la gran suerte de compartir grandes momentos con ella. Es cocinera, historiadora, traductora, la única traductora española que ha querido Jamie Oliver, con eso os digo todo. Y ella es Rosa Tobar, ha sacado un libro maravilloso que le recomiendo a todo aquel que quiera estudiar gastronomía, que quiera curiosear, que tenga interés por nuestros orígenes, que se llama De ida y de vuelta. Está publicado por Col & Col y yo he tenido pues esa osadía de invitar a Rosa Tobar a la cocina de Apunto, a que tuviera un ratito de charla conmigo y, hijo, qué maravilla. No digo más, que lo disfrutéis. Este es un momento archibula para apoyar y defender nuestras raíces tradicionales y culturales gastronómicas. Ahí os dejo con Rosa Tobar y servidora. Hemos hablado de Rosalía, de las técnicas, de los chefs, de la IA, yo qué sé, de todo menos de gastronomía. Venga, ya está. ¿Y cómo vives tú esto, Rosa? Porque pues yo te conozco hace un montón de años, para mí habéis sido pilares y fuentes de información. Yo tengo mucha suerte, bueno, yo como la generación con Janet, con muchos de los que te rodean en este último libro, que es el motivo por el que estamos hoy aquí en las cocinas de Apunto. Pero tú, ¿cómo has vivido realmente este cambio? Porque ha sido vertiginoso, ¿no? Yo le llamo un poco de desinformación o quizás... O sea, la llegada de la informática al mundo. No, la llegada de los influencers, de que todo el mundo opine, de que todo valga, de eso que decíamos, esos ingredientes que ahora de los que bebe la IA, y por eso hay que tener mucho cuidado. Tú que eres escritora, cocinera, historiadora, yo te llamo la antropóloga de la gastronomía, todo. ¿Cómo lo has vivido? Que somos generaciones distintas, o sea, ¿cómo lo has vivido tú esto? Pues lo he vivido con un poquito de escepticismo, porque así hay que tomarlo. Porque hay gente que dice cosas interesantísimas en este mundo y hay mucho tonto que dice, o mucho ignorante, que como todos los ignorantes se creen muy listos. Ese es el problema. Y que lo saben todo. Y entonces, pues lo he vivido como, bueno, hay que saber luego elegir y tampoco le vas a discutir a una persona y decirle que lo que ha dicho es una tontería y que es un tonto, porque tampoco tengo yo derecho a decir eso a un señor, ¿no? Ya, bueno, y a veces no tenemos ni ¿Y cómo lo he fuentes. vivido? Yo a veces con mis hijos hablo y digo, yo echo la vista atrás y pienso cómo era mi mundo, que yo recuerdo que cuando yo empecé a tener cuenta en el banco, es que esto es muy importante, aunque parezca una tontería. Y yo recuerdo que cuando yo ingresaba 100 pesetas, por ejemplo, que era un capital, iba al banco, entonces un señor sacaba un librito de esos negros con los cantos marrones y una etiqueta roja en la tapa que ponía María Rosa Tobar Larrucea. Abría y decía, escribía, ingresa día tal, porque era el debe y la ave. Hay los libros estos de contabilidad. Ingresa 100 pesetas o saca 200 pesetas. O sea, no existían las máquinas. Sí existían luego para hacer, por ejemplo, eso, existían aquellas de la manivela, pero aquello no tenía memoria. Yo aquellas las recuerdo, por ejemplo, con mi cuñado, que era arquitecto, cuando estaba estudiando, para hacer los cálculos y todo, se pasaba la vida con una cacharra de esas, cuando yo iba a casa de mi hermana a darle a la máquina aquella. No existe. Eso, ¿te das cuenta de la diferencia que hay entre que un señor apunte tus ingresos y tus gastos, que además eran miserables, en una libreta a mano? Bueno, ¿y cuánto tiempo ha pasado de ahí a aquí? Ahora nada. Pues imagínate. De aquí a allá vamos a empezar a jugar 50 y tantos años. Ya. 50 y tantos años, 60. ¿Y tú lo miras ahora cómo está el mundo? ¿Y cómo pues lo yo ves? creo que en muchas cosas estamos mucho mejor y en otras peor, pero eso siempre ha sido así. Pues esperaba esa respuesta, ¿eh? Porque después de leerme tu último libro, de verdad, que es que bueno, porque te conozco un poco, entonces me esperaba ciertas cosas, pero me hacía gracia porque tienes ese equilibrio
¿no? De hablar de la tradición Mesopotamia, las primeras recetas y tal, y decir, la defensa del microondas. No, es como, me ha encantado, me ha encantado. Sí, o sea, como la tecnología se incorpora y viva la tecnología, ¿no? Ese es un poco tu grito ahí. Yo creo que sí, o sea, la tecnología es una maravilla, sin duda alguna, o sea, y el microondas, una maravilla, porque además yo no tengo ningún complejo en decirlo, porque es que hay gente que usa el microondas, pero no lo dice, que es una cosa que me asombra. ¿Por qué no lo vas a decir si es un cacharro? Es decir, si tú usas la placa esta de inducción, pues es lo mismo que el microondas. Lo que pasa es que tú cocinas en una cazuela o en una sartén, pero el sistema de imprimir calor a ese utensilio no es exactamente igual, porque son dos cosas distintas, pero el principio es el mismo. Hombre, es una evolución y es una manera distinta, ¿no? Es el fuego, ¿no? Por mucha gente, tuvimos mucho tiempo en que la gente decía, ay, no, es que lo mejor es el fuego. Luego la inducción fue una revolución. Creo que además tú reflexionas sobre eso en el libro. Pero eso no es fuego. Exactamente, ¿no? Decías, ¿quién se iba a imaginar que en todos los hogares de casi todo el mundo, no voy a decir todo, porque hay gente que no lo tiene, tenga una placa de inducción en su casa? O un horno, ¿no? Que tú reflexionas sobre el horno también, o como me parece real, ¿no? Todo esto. Bueno, claro, es que el horno no lo había en América. ¿Y quién lo llevó a América, el horno? Los europeos, los españoles. Los españoles. Que lo llevaron con el trigo. Y además el invento del horno es de Mesopotamia, y luego viajó tanto hacia el oeste del Mediterráneo como hacia el este. Y este horno que te estoy hablando, que es de Mesopotamia, que se llamaba Tinuru, es el tanduri. Y el tanur en Turquía, y todos los nombres del camino que siguió el horno con el trigo, que no lo había en el norte de la India tampoco. Leyendo el libro y con todas estas historias que son fascinantes y que para mí dan para mucho más que un capítulo dentro del libro de ahora, porque es súper interesante el viaje del grano de trigo, ¿no? O de la planta del trigo, o la transformación de dónde llega este horno que ahora tenemos con tanta tecnología y que lo prepara todo, y es kosher y de todo, y de dónde viene, ¿no? Y me parece fascinante esa historia esa historia es que da para un libro. Totalmente. Totalmente. Da para un libro, lo que pasa es que yo no sé, tampoco me ha apetecido escribirlo. ¿Por qué este libro? Pues porque un día me citó Janet Acosta, y entonces sacó un papel y se lo estaba contando. Pues quedamos en un café que nos pilla medio camino a ella y a mí de nuestras casas, y bueno, en ese café no tenía ninguna intención inicialmente de nada en concreto más que compartir amistad y charlar. Me gusta mucho escuchar a Rosa, y también me gusta mucho a veces provocarla. Me gusta la cara que me pone cuando hay algo que no termina ella de entrarle. Y por supuesto, de verdad, o sea, todas las historias que tiene que contar siempre son fascinantes. Y entonces, bueno, cuando estamos juntas no acabamos, siempre estamos tirando del hilo, ¿no? Y después de quedar varias veces, la verdad que de una forma muy agradable y tal, yo me di cuenta, dije, pero Rosa, si todo lo que me estás contando es tu libro. Entonces me miró y me dijo, ¿de qué estás hablando? Y entonces pues nada, como soy muy gráfica, cogí un papel y empecé a hacer un esquema, a decirle, mira, fíjate, en estos tiempos en los que hemos estado quedando, me has hablado de esto otro y de esto otro, ¿no? Bueno, pues son, para mí, yo lo veía como clarísimo, como capítulos de libro. Y entonces, bueno, me miró así como abriendo los ojos, y esa fue la magia. Y yo estaba... Como Janet. Porque yo eso ni lo había pensado, ni me había fijado, ni nada. ¿Qué te iba a decir? Cuando ella te plantea esto, ¿tú sentiste esa necesidad de que querías hacer este libro? Porque sí. no es un recetario, es un libro de ensayo, pero tampoco es un libro, yo lo he visto muy reflexivo, muy abrir, como la que empieza a abrir melones y reparte y dice, venga, diálogo, ¿no? te juro, o sea, estaba a punto de llamarte un montón de veces para opinar. Es que ella me despertó
el interés por contar todo eso reunido en un libro. Que te digo una cosa, yo hoy estaba hasta nerviosa, que te decía antes, porque digo, es que no me lo he estudiado. Te lo juro que sentía eso, porque lo fui leyendo a trozos, porque no es como para sentarte y leerte todo el libro de golpe. Es un libro como de consulta, de esto es como todo lo que haces tú, de coger y decir, estoy escribiendo sobre el horno, o sobre, yo qué sé, el bacalao de no sé qué, o tal. Entonces coges el libro y empiezas a buscar, y entonces te hace, ¿no?, ese camino de poder luego investigar sobre lo que estás. Me parece fabuloso, pero creo que es necesario libros de tipo ensayo, estos libros que son de consulta, que te abren preguntas, que te hacen cuestionarte, que te dicen no vale todo, ¿no? Sí, porque la gente está yo creo que ya un poco harta de las recetas. ¿Quién te gustaría que fuera el comprador? ¿Dónde te gustaría que estuviera ese? Porque todos soñamos cuando escribimos un libro de... Ay, me gustaría que fuera este tipo de lector, o quiero llegar a este, ¿no? A los cocineros quiero llegar. Sí, ¿tú cómo ves? Dices, quiero que llegue a los cocineros. Hay un manifiesto tuyo en el libro que dices que los cocineros tenéis no me acuerdo ahora el término, pero bueno, da igual, como una función muy importante, que es el transmitir la cultura. Claro. ¿No? O sea, súper importante. Pero estamos viviendo un momento, hace ya años, y yo muchas veces cuando hablo con Janet, con mis compañeros de la misma generación, que vivimos el mismo momento del periodismo y de todo esto, decía que en el fondo hemos creado estos personajes que ahora son ciertos cocineros, los hemos creado nosotras en la prensa, ¿no? O sea, dándoles un protagonismo que no tenían. En aquel entonces siempre el cocinero siempre estaba en la cocina, siempre estaba detrás, y ahora mismo estamos en una revolución del mundo de los chefs, que es increíble. Vamos, ahora chefs no son cocineros, son chefs. Pero a lo que son voy... estrellas. Claro. ¿Cómo ves tú esto? Cuando dices, me encantaría que este libro lo tengan los cocineros y lo lean, pero ¿cómo ves tú realmente el panorama de los cocineros? Hombre, yo ahora? creo que el 90% de los cocineros no son estrellas, ni chef estrellas, ¿no? El 90% de los cocineros son gente normal, la mayoría muy buenos, poco conocidos, pero buenos cocineros, y creo que lo van a entender. Que las técnicas, yo creo que las técnicas están ahí desde hace miles de años. De eso hablas en el libro también. Es que yo creo que es así, sí. Pero eso no quita ninguna importancia a los cocineros modernos. O sea, no han inventado técnicas nuevas. Espumas, yo he encontrado una espuma de mostaza en el siglo X en Bagdad, que se hacía la espuma en un mortero muy grande con la mostaza, unas almendras, encima un paño o unos, no sé si es paño o unos copos de algodón por encima. Entonces todo eso se machaca y la espuma va subiendo hacia arriba. Y cuando sube sobre el trapo, con una cuchara se retira y se pone encima del plato que se va a servir. En el caso de Bagdad son unas bandejas grandes y se saca a la mesa para que la gente lo escoja con la mano, ¿no? Fíjate, hombre, yo creo que la alta cocina se basa en los estudios, o sea, vamos, los cocineros se basan en ver muchos y leer muchos libros de historia, de técnicas antiguas y tal, para poder comprender el proceso de ahora. Bueno, claro, las técnicas es imposible. Hoy se aplican mucho mejor porque hay métodos, aparatos... O quiero pensar que es así, No, pero que tienen pongo a veces en duda, pero tienen mucho quiero mérito. pensar. Yo no les quito ningún mérito. Tampoco. Ahora, que hayan inventado técnicas, algunas a lo mejor, pero no... Es lo que han inventado, yo creo que es la aplicación de las técnicas ya conocidas de manera más práctica y más exacta. Tengo que preguntarte algo que para mí es importante. En el libro no recuerdo haber leído algo que me hicieras vinculación con esto, pero tampoco era necesario porque no era el tema, que es el tema de la mujer en el mundo de la gastronomía. Tú sabes que yo rodé una película que se llama Ella es la voz de la gastronomía. Siempre he defendido muchísimo el papel de las mujeres porque creo que no estamos donde tenemos que estar realmente. No, en absoluto. Pero ¿cuál es tu opinión? Porque, Rosa, tú tienes un perfil, junto con también mi compañera Ana Lorente, que ha sido una de las primeras mujeres gastrónomas de este país, Pazzi Bisson, que es una mujer que ha tenido mucha fuerza y que nos ha aportado muchísimo dentro del mundo del vino, del mundo de la mujer, de la gastronomía. Y
Isabel Mijares, fíjate que murió hace muy poquito y que a mí me dio mucha tristeza. Quiero decir, mujeres como muy sabias, sois mujeres muy sabias que yo pienso que no se os da todo el protagonismo que se tiene que tener. Pero yo sí te quería preguntar la opinión que tienes tú de todo esto, ¿no? Del mundo de la mujer, de cuál es, tú como profesional, como una persona profesional del sector, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vives? ¿Qué mirada de futuro podemos tener? ¿Si lo podemos tener? Hombre, yo creo que tenemos que seguir peleando por demostrar que tenemos las mismas capacidades que cualquier hombre. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento para eso muy malo, porque eso que decía Simone de Beauvoir, ella siempre decía que en cualquier momento de inestabilidad política se va a volver para atrás en los derechos adquiridos de la mujer. Y estamos en ese momento ahora mismo, en que lo ves en los jóvenes que vuelven a comportarse con las niñas de su edad con un machismo intolerable. Lo ves lo ves en el mundo, ¿no? Las mujeres se las quiere apartar de... Aunque es difícil porque, claro, nos defendemos como gatos panza arriba. Pero el momento es muy difícil. Y yo creo que, no sé, que hay que seguir luchando. Lo veo... En este momento lo veo mal. Pero, no sé, hay que hacer todo lo posible. Seguir alzando la voz, ¿no? Seguir publicando libros diciendo lo que opinas. Sin insultar, aunque a veces dan ganas. Ya. Pero es que con el insulto pierdes la razón. Para mí sería una buena sobremesa, ¿no? Sentarnos unos cuantos a la mesa y dialogar de esto con valentía, ¿no? Y con sinceridad, con respeto y con tal, pero sí sería algo interesante. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, es muy claro en la pastelería. La pastelería siempre fue una cosa de mujeres. Y como de mujeres era una especialidad despreciada. Una cosa estúpida, porque la pastelería es la parte más difícil de la cocina. Sí, totalmente. Es lo más difícil. Y ahora resulta que los hombres han descubierto la pastelería y han apartado a las mujeres y ahora los pasteleros son ellos. Bueno, en la cocina también. Bueno, la cocina ya lo eran hace mucho. Pero bueno, la cocina era siempre el territorio de las mujeres y siempre cuando alguien quiere recordar algo es la madre, la abuela, ¿no? Siempre son estos pero es su perfiles. Madre, su abuela. Sí. Pero no la del vecino de al lado. Ya. O sea, nunca es las mujeres hacían. No, mi mamá hacía. O mi abuelita hacía. A ver, dime qué cocinero habla de mujeres que hacían esto si no es para hablar de su mamá o de su abuela. Yo no he leído ninguno. Ahí lo dejo. Un capítulo más de tu libro. Hombre, es que no es cuestión de que sea mi mamá o mi abuela, es cuestión de que son las mujeres las que han hecho, las que hacen la cocina y las que siguen haciendo la cocina. Y ellos luego se llevan el... Es así, es una cosa terrible y hay que cambiarlo sin solución de continuidad, vamos, sin parar, seguir y seguir y seguir. He estado pensando. Bueno, y estás viva. Este verano me he dedicado a pensar en todo esto, ¿no? En la cocina, en dando vueltas a este libro. Te lo he puesto ahí adrede, ¿eh? Adrede. No hacer un libro como este, sino una continuación de este, para que sea otro enfoque diferente. Por eso no pude dormir hace 2 noches, porque de repente ¡pum!, se me encendió una luz. Pues a mí cuando pasa eso, hay que hacerlo. O sea, yo cuando me despierto y digo, eso es lo que hay que hacer, Si porque si no... Estoy en ello, pero eso está en pañales, o sea, eso va a ser un trabajo de muchos meses. Este libro, 3000 años de la cocina española, es una joya que nosotros en Apunto hemos utilizado muchísimo. Bueno, yo personalmente para escribir, pero nosotras
a nivel de cursos de cocina, de información para gente que viene de fuera y quiere saber de dónde vienen nuestras tradiciones. Pero si es que esto es una joya. Se escribió para publicarlo en inglés. Y nunca se publicó. Se iba a publicar, lo tenía ya HarperCollins en Estados Unidos, pero ya estaba para publicar y vino la crisis del 2008. Cuando abrimos A Punto, ahí estábamos nosotras abriendo, abriendo una librería gastronómica en el 2008. HarperCollins cerró esa división Sí. porque yo creo que HarperCollins ya pertenecía al Murdoch, yo creo que ya lo tenía Murdoch. Cerró y se acabó. No se publicó. Se ha publicado en italiano. Este libro pasó por la agencia de la Balcells y allí una de las agentes que trabajaban consiguió la traducción italiana. La mejor agencia que hay en este país, que sigue siendo la mejor. A pesar de que ella era la personalidad, era el alma, era todo. Claro, lo que pasa es que, claro, es una agencia literaria de escritores de literatura, no creo que escritores de cocina estén allí bien acomodados, porque... Pues entonces hay que crear una agencia que se dedique a eso, pues ¿no? Sí. De gente que se pues dedique... ya sabes lo que tienes que hacer. Yo como mira, tengo de 6 a 8, monto una agencia. Pero digo de la madrugada, porque vamos, que va imposible. No, yo no tengo tiempo y tampoco es mi perfil el hacer esto, pero sería una muy buena idea porque... Yo creo que se conseguiría editar libros mejores. Decías una cosa importante ahora, antes, cuando editaste el libro, escribiste el libro de pescados y lo iba a editarlo RBA. Hay un cambio de editores en ese momento, por lo que has contado, y es súper importante esa figura del editor. Hombre, yo claro, cuando puedo... es que cuando te vienen a decir, es que el libro tiene que ser de cocina práctica, y dices, váyase usted a la mierda. Bueno, ahí está la guerra del escritor-editor. Bueno, eso no lo copies, ¿eh? ¿Yo? ¿Alguien está aquí? ¿Hay alguien en la sala? Porque está feo. No, pero hay una realidad que es lo que el editor ve que el mercado espera que se publique, que cree que se va a publicar y que va a funcionar, y lo que el escritor aporta. Entonces, el error está en pedirle a un escritor determinado un libro que no es de su condición. O sea, yo si yo fuera editora y te pidiera a ti un libro, te dejo hacer lo que te dé la gana. ¿Qué piensas de la IA, Rosa, ahora que lo pienso yo? Pues la verdad, no entiendo muy bien cómo funciona. Creo que puede ser una ayuda extraordinaria y también puede ser nuestro asesino. ¿En qué sentido? En el sentido de que se puede convertir en, ¿cómo se llamaba el ordenador de 2001? Ay, no me acuerdo. HAL. HAL. Sí. Se llamaba HAL. Pues según quién lo use y cómo lo use. Puede ser una ayuda maravillosa y no tiene por qué echar a la gente a la calle, porque hay muchas cosas que en teoría no puede hacerla. En teoría, no sé cómo avanza esto. O sea, el día que la inteligencia artificial pueda sustituir a la gente al 100% y sea capaz de pensar, entonces sí, nos manda a todos a la mierda. Total. O sea, que caput, todos. Pero, no sé, yo la uso, pero así como aficionada, muy poquito. Yo la utilizo. Me parece una herramienta fantástica. Yo la llamo la Thermomix. Es como mi Thermomix, o sea, como ese ayudante de cocina, ¿no? Donde tú necesitas indagar algo de documentación y a partir de lo que te suelta tú ya empiezas a indagar. Bueno, ¿no? es que claro, te ayuda a tirar de la guinda. Exactamente. El error es intentar coger eso y decir, y esto es lo que hay. Bueno, no. Es lo que pasa, claro, que hay gente que eso luego lo calca en un documento, y claro, a veces porque claro, esta herramienta se busca información en internet, pero no diferencia una información de otra, y creo, o por lo menos la que yo veo, no es capaz de encontrar
la información que de verdad está bien documentada y bien basada en hechos reales y en informaciones reales, ¿no? Entonces a veces dicen unas tonterías, Ya. porque lo ha encontrado en un sitio y te casca una cosa que, bueno... Bueno, se alimenta de las tonterías que nosotros publicamos. Claro. Entonces, si tú metes en una coctelera un montón de tonterías, pues sale el cóctel tonto, ¿no? O sea... Pero el problema es que antes no había tantas tonterías generalizadas, porque no había medios para difundir tantas tonterías, porque claro, todo eso tenía que pasar por un editor y luego por una imprenta y por unos lectores que miraban y decían, esto es una mierda y no se publica. Esa era la diferencia. Y ahora, como cualquiera puede publicar sus tonterías en internet, ese es el problema. Bueno, el publicar, decir, estamos... Insultar. ¿Tú estás enganchada al móvil, Rosa? ¿Cómo? Enganchada al móvil, o sea, ¿eres adicta así a coger el móvil, a leer las noticias, tal? Te lo pregunto porque hace poco salió una noticia en la que decía que los españoles, por un porcentaje elevadísimo, no podíamos vivir sin tener el teléfono de móvil al lado. Y ahí sacamos todo este tipo de nueva información o nuevo periodismo, por llamarlo algo, etcétera. Yo el móvil lo uso por la mañana para leer los periódicos a los que estoy suscrita, para ojearlos, porque luego leerlos bien los leo en el ordenador. Pero sí miro las noticias que salen de cosas de cocina para ver lo que dice la gente y lo que preguntan. Y a mí eso de los 5 trucos para no sé qué, lo lees y luego dices... O sea, la mayoría son de relleno. No son... Creo que no son tan útiles como puedan parecer. O sea, te pregunto qué te parece el disco de Rosalía, ¿no? Porque no has escuchado. He escuchado algo. Y a mí me parece increíble esa mujer. O sea, es como de dar envidia, ¿no? Tan joven. Y de pasar de estar cantando Al borde del río en la película de Almodóvar, de eso no hace tanto. Y hoy en día es una estrella mundial. Bueno, ella antes de eso ya la había reventado con Malamente, con esa fusión de mezcla de flamenco. Bueno, ya, pero no era conocida. Increíble. No era conocida en todo el país y ya en el mundo entero, ¿no? Oye, yo decía, a lo mejor Rosa no la ha escuchado y hay una persona en el mundo que no haya escuchado a Rosalía, pero es que no se habla de otra cosa, claro. Es que es una mujer increíble, increíble. Y ayer la vi, no suelo ver yo La Revuelta, pero puse La Revuelta yo también la vi ayer. Para verla a ella, ¿no? Y me pareció, además de todo lo que es, una mujer, no sé si es una pose, pero tan normal, tan sencilla, tan... ¿Y qué te pareció el bizcocho? Muy bien, el bizcocho. ¿Sí? No Así sé. nada más a primera vista. Tenía buena pinta. ¿Verdad? Tenía la cara de Broncano era como me acabo de meter un mazacote en la boca, pero dije, no, tampoco eso está no sé, esponjoso. tenía buen aspecto el bizcocho. Era un bizcocho de pueblo, no era un biscuit de Savoie, ¿no? Era un bizcocho de pueblo, como es ella. Y eso es precioso. Ya. Eso demuestra la calidad que tiene esa persona. Una persona de quitarse el sombrero, vamos, en todos los sentidos. ¿Qué sentiste cuando Jamie Oliver quería que le tradujeras tú los libros? Has traducido varios de él, porque decía que eras una traductora que sabía de cocina. Sí. ¿Qué sentiste? Porque estábamos hablando de Jamie Oliver, que es una figura importantísima dentro de la gastronomía. Sí, pero es que los traductores no saben de cocina y se creen que pueden traducir porque se creen que pueden traducir cocina, porque al fin y al cabo, ¿la cocina qué es? Una cosa... Un poco de sal, un poco de aceite... Una cosa sin importancia, claro. Y entonces se cree que pueden... Y claro, no puede ser, es como... yo soy traductora, pero yo no podría traducir poesía. Cuando miras para atrás lo que ha sido toda tu vida, que vamos, Tela, podríamos estar aquí hablando, o sea, 3 millones de sobremesas... pero cuando miras para atrás, tú te sientes, y te ves ahora y tal, ¿te sientes feliz de esa vida que has vivido? Sí. Sí.
del camino que has recorrido y del momento en el que te encuentras también ahora. Pues yo sí, sí, o sea, he pasado malos momentos, como todo el mundo, porque no soy la única que pasé malos momentos en mi vida, pero al final estoy muy contenta de lo que he hecho, de haber reconstruido mi vida en los últimos 25 años, porque es en los últimos 25 años cuando lo he reconstruido y me he convertido en escritora y en pensadora de cocina. Me preguntabas antes de empezar a grabar, aquí cuando estábamos hablando de tortillas, porque llevamos un rato hablando de tortillas, que no con cebolla sin cebolla, no, si jugosa, no jugosa, si la patata se corta de una manera, se corta de otra, pero me preguntabas, ¿qué te ha parecido el libro? ¿No? ¿Y a ti qué te ha parecido tu libro? ¿A mí? Sí, ¿cómo te sientes con esto? Muy contenta, me siento muy contenta, me siento muy plena, como una sensación. Yo hace años que estoy diciendo que estoy muy satisfecha porque a base de estudiar la cocina y de estudiar y de estudiar y de estudiarla y de reflexionar sobre la cocina, más que estudiar a veces, una vez que has llegado a estudiar mucho hay que reflexionar, ¿no? He llegado a ver la cocina como desde arriba, como un fantasma que se... Sí, como cuando dicen que te levantas, ¿no? Y que el espíritu sale de tu cuerpo, ¿no? Y estás ahí suspendida. El espíritu sale y yo veo la cocina como desde arriba. Y esa sensación de ver la cocina desde arriba es maravillosa, porque te permite descubrir cosas que nunca hubieras pensado. Bueno, pues ahí quedamos, ahí lo dejamos. Además cierras el libro creo recordar, con la lectura de recetas, de cómo interpretar los recetarios antiguos, los recetarios en otros idiomas. Hablas del lenguaje, que no hemos hablado de esto, pero también del uso de los términos, de qué significan, Me parece muy interesante. Rosa, enhorabuena y gracias por estar conmigo en esta barra que me he creado yo aquí. Bueno, yo y Emily y Ana y todos los que están por aquí y que nos han ayudado a crearla. No sabes y sabes que me da mucho placer siempre tenerte y dialogar contigo. Bueno, hay que hacerlo gracias. más, me voy a apuntar al café con Janet y contigo también.